pues tocará repetir algo o simplemente diré, pues ya esto lo vimos. En la vida, y lo digo de una manera muy, muy seria, nos enfrentamos a veces a triadas, tríos, cuartetos, pentágonos en tomas de decisiones. Pero en la clínica, muchos binomios, como por lo menos en medicamentos, eficacia versus seguridad, riesgo-beneficio. Pero aquí, en esta entidad que cada día se presenta más, y aquí hago un paréntesis, ahora mismo no me acuerdo, pero ayer le decía a la doctora Miriam, nosotros somos pues vecinos de consultorio, operamos juntos pacientes de ella, míos, de otros, y le decía, mira, cuando le decía algo que acababa de ver en Instagram, pero más o menos no recuerdo bien, pero lo que decía era que cuando uno comienza a buscar algo, después ese algo lo busca uno. Yo creo que ni me prestó mucha atención porque estaba ocupada ahí con algo del seminario. Pero es verdad. Y ella podrá, si abriera el micrófono, que pues no tiene por qué hacerlo, pero ella podrá decir, y también me lo decía alguien antes de ayer, desde que te sigo a ti ando pendiente cómo me llegan casos de osteomelitis y esa cuestión. Y otra amiga por allá en Francia me había dicho algo también parecido. Es una ley de vida. Cuando nosotros buscamos algo, las cosas las buscan a uno. Y así es. Entonces, pues, la osteonecrosis maxilar es algo que está ahí. Y un solo caso que se presente, que ahorita voy a hacer, pues, mención de él desde la manera constructiva. Aquí ningún comentario va con carácter destructivo, eso sí ténganlo por seguro, no es mi estilo, ni es mi esencia. A veces hablo duro, pero como un llamado a la atención por algo positivo, obviamente. Pero ya para entrar en materia en este preámbulo, nosotros estamos abocados a esta triada a diario en muchos pacientes. Lo peligroso es que lo desconocemos y que cuando lo llegamos a conocer, lo conocemos de una manera cruel y despiadada y muchas veces no merecido. Porque hay que partir de la premisa que nadie le quiere hacer daño a nadie, por lo menos en nuestra profesión médica odontológica. Nadie quiere actuar de mala fe. Que algunos pudieran ser atrevidos a hacer cosas invasivas porque confían en sus capacidades o en su universo de conocimiento. Respetable. Pero con esta entidad, sí hay que ser cuidadosos, y el doctor Manuel puede dar fe de esto, y muy estudioso, se llama la osteonecrosis maxilar, que es el tema que vemos a continuación. Entonces, el objetivo de esta conferencia es que ustedes aprendan a hacer sus propios algoritmos de riesgo, y es básicamente lo que les voy a presentar, porque es mucha la temática que hay alrededor de esto. Esto lo produce un medicamento y si ustedes miran ahí, ahí no hay cirugía. Entonces, lo primero que debemos aprender de la osteonecrosis maxilar es que estadísticamente, la segunda aparición después de la exodoncia, que es la número 1, es la espontánea. Entonces, hay que tener mucho cuidado de eso, como en este caso. Este paciente no le han hecho nada. Y fíjense, una osteonecrosis espontánea. Aquí fue primero la osteonecrosis y luego la exodoncia porque era el foco principal, este molar. Antes de pandemia, por ahí está la joven doctora que me remitió a este paciente, manejado en su momento en la universidad, y que fue resuelto, gracias a Dios. Entonces, siempre actúen con esto. Cuidado. Esto es un caso que me gusta pues mostrar mucho porque pues
quien colocó los implantes vino a conocer la osteonecrosis maxilar de una manera, como digo yo, cruel y despiadada, de esta manera. Entonces, pues ahí está la definición de lo que es un algoritmo. Espero no se hayan asustado con la manera como entró esa diapositiva. Eso es lo que es un algoritmo en medicina, porque en ingeniería significa otra cosa. Es un diagrama orientador y es lo que vamos a hacer aquí hoy, que sirve para tomar decisiones diagnósticas o terapéuticas. Básicamente eso es un algoritmo, lo que está ahí. Es un paso a paso. Y esta conferencia, doctor Manuel, usted que la ha visto y que la dicta, se va a dar cuenta que tiene un manejo totalmente distinto, el manejo de esta conferencia, porque es un paso a paso. Obviamente, como hay jóvenes estudiantes, pues vamos a hacer un resumen previo antes, que nos sirve a todos de recorderis, a todos. Entonces, siempre que veamos una infección en cavidad oral en un paciente con medicamentos, hay que estar alerta. Pues hoy la perimplantitis está muy, pero muy, muy ligada con artículos de los últimos 2 años como un factor desencadenante cuando hay medicamentos. Y lo malo es que la mayoría de los odontólogos no lo saben. Yo acabo de hacer acá en mi ciudad hace 3 meses mi seminario de medicina crítica perimplantar y creo que fue la conferencia que fue el gancho para que vinieran pues especialistas de varias partes de la ciudad, la mayoría docentes y clínicos, de los algoritmos de riesgo en la enfermedad perimplantar. Quedaron impresionados de toda la literatura que desconocían. Entonces, pues, hace parte de nuestro trabajo y de nuestro modus laboral, es decir, buscar todo lo que hay en la literatura, pero como bien me lo decía el presidente de Perú, pues, es bueno a veces cuando se mezcla la experiencia con la evidencia, porque hay, pues, mayor credibilidad de personas como ustedes que están hoy aquí escuchando esto. Y es lo que básicamente les quiero compartir, pero en el paso a paso para establecer algoritmos de riesgo. Y lo primero que yo les tengo que preguntar a ustedes que me escuchen, esto va a ser muy dialogado, simplemente que no me van a responder porque no hay los tiempos, es si ustedes conocen todos los antirresortivos, antiangiogénicos e inmunomoduladores que hay en el mercado. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Cómo actúan? ¿Dónde actúan? ¿Qué efectos colaterales hace? ¿Y cuándo lo hacen? Que son 2 cosas distintas. Ustedes cada uno sabrá su respuesta. Artículo obligado para todos. El position paper de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales 2022. Cambiaron algunas cositas, pero lo más importante, desde que se dijo que eran los antirresortivos, como los bifosfonatos, los que causaban osteonecrosis, en el 2014 cambiaron por medicamentos porque eran otros. Después llegaron los antiangiogénicos y ya en el 2022 los inmunomoduladores. A la anterior pregunta, no se preocupen que todo esto lo vamos a ver. Pero miren todos los que están acá. Y les pido disculpas que de pronto no nombre al doctor Rodríguez porque es una persona que también pues ha dado conferencia de esto y que le gusta este tema. De hecho fue su tema también de estudio de tesis pues. Entonces pues no es que lo personalice con él, quiero aclararlo, pero como está en la sala pues ahí interactuamos un poco, así no me pueda responder. Pero esto va para todos. Esto no es un enfrentamiento del 2023 de Estados Unidos contra Francia, no. Es cómo comparan las guías, ahí le colocaron versos del tratamiento de la osteoporosis. ¿Y por qué se los traigo? Porque es que se los resumo enseguida en esta diapositiva. Nos toca lidiar contra esto. No nos tienen en cuenta para nada, porque es que el paciente les consulta a ellos no por la boca, les consulta por una osteoporosis. Y fíjense todo lo que dice ahí. Arriba está la francesa que representa en sí a la europea y la corte a la americana. Los bisfosfonatos siguen siendo los medicamentos más usados para el manejo de la osteoporosis. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
y que las complicaciones son reales, pero afortunadamente raras. Qué pena, doctores, de verdad qué pena, porque no son raras. Alguien me decía que en Colombia, me decía es que ya esto hay que ser muy cuidadoso. Alguien me decía que si verdaderamente todas las osteonecrosis maxilares en el mundo se reportaban, yo le decía, pues no, por muchas razones. La primera vez que yo la reporté, de verdad, sentía que había matado a alguien. Eso, comité de farmacovigilancia, afortunadamente había terminado el magíster de Pfizer con el medicamento, de Merck Charandon, perdón, con el medicamento. Y de ahí cualquier cantidad de cosas. Si yo les dije, es que esto no lo causé yo, porque comenzando que ni siquiera el paciente es mío, me lo consultan. Eso hace muchos años. Esto pues lo causó un medicamento. Y para que dejaran de fregar a todo, saqué OMS de malestar. OMS, Organización Mundial de la Salud, reacción adversa a un medicamento. RAN con M, que no es más sino la reacción adversa, la reacción no esperada de un medicamento en un paciente con las indicaciones adecuadas, la patología adecuada, en la dosis correcta, de la manera correcta. Eso es una reacción adversa a un medicamento. En otra palabra, ustedes son un paciente sano, le dio un dolor de cabeza desconocido. Se tomaron acetaminofén porque el mismo médico le dijo, tómate un acetaminofén. Y ahorita veremos por qué es que funciona en la cabeza, en el dolor de cabeza, por las COX-3 microsomales hepáticas, como receptores. Entonces, ¿qué pasa? Le da una reacción de intoxicación tipo 4 con una sola dosis. Eso es una reacción adversa a un medicamento. Eso no es culpa del doctor que lo ordenó. ¿Entiendes? Entonces, con la osteonecrosis no es tan igual o no es tan sencillo, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces, eso que está ahí, pero afortunadamente raras, se los acepto en el 2008. Pero hoy en 2023, donde todos los meses salen publicaciones, y por favor, Manuel, no tienes que ser, pues, condescendiente conmigo. Después me lo sabrás llegar por escrito, pero aquí, si estás de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, bienvenido, porque aquí nadie tiene la última palabra. Entonces hablan de esas cantidades cuando verdaderamente casi nadie reporta en el mundo la osteonecrosis, y es de donde hay que partir. Entonces, cuando comparan estas cantidades, yo se los llevo a un solo paciente, y es que un solo paciente con osteonecrosis, y de una vez lo digo, hubo un colega que por una complicación muy fea presenté el caso de aquí y me dijo solamente que no se puede poner en redes. Excelente cirujano, se retiró, decidió retirarse de la carrera por esa complicación que tuvo, que fue bastante. Yo lo presenté el caso clínico con el permiso de él, pero todo decía no publicar en redes, no publicar en redes. Y ojo con esto que les voy a decir también, porque toda la literatura está ahí, pero el análisis de esto, que me ha tocado ver muchas cosas de esto. Una doctora del sur del país de Colombia, Miriam, conoce el caso, hace 2 años me llamaba llorando, le faltaba un mes para retirarse y ella no conocía la osteonecrosis maxilar. Me tocó llamar al maxilo porque no le dio un manejo como que desde el punto de vista personal, profesional quirúrgico sí, pero de pronto con la colega. Y me tocó llamarlo y de la buena manera ya bogar por ella un poco. Esa señora, porque una señora mucho mayor que yo, lloraba como una niñita pidiendo un helado y no que lo quisieran dar. Me partió el alma esta cuestión. Y me decía, yo desconocía que esto... Obviamente ustedes dirán, ¿cómo van a desconocer hoy con toda la información que hay? Bueno, hasta allá no puedo responder por ella. Pero es una entidad que está. Y me detengo aquí porque verdaderamente se los digo, hay que ser muy cuidadosos y es el objetivo de esta conferencia. Entonces, fíjense, ante esto no hay nada que hacer. Ante esto no hay nada que hacer con estos tipos de medicamentos. Entonces, a tener mucho cuidado. ¿Qué son los antirresortivos? Pues son medicamentos que suprimen el recambio óseo
cuando los osteoclastos predominan la acción, en otras palabras, cuando está la osteoporosis. Ellos sirven para aumentar la densidad ósea, farmacológicamente eso hoy está cuestionado, pero sí es verdad que reducen el riesgo de fractura. Entonces, por favor, doctores, eso es que vamos a suspender los antirresortivos por 3 meses. No, eso primero que todo no podemos hacerlo. Y menos con los bifosfonatos, porque quitarlos y no quitarlos es lo mismo. Entonces, no lo hagan. Ni lo pidan hacer tampoco, porque se ríen de nosotros. Contrario al denosumab, que ahorita hablaremos de él, que él sí tiene una vida media y que hay unos protocolos que ya vamos a hablar de ellos. Entonces, los antirresortivos se utilizan para, no solamente para la osteoporosis, sino cuando hay cánceres para evitar metástasis. Ya hablaremos cuáles son. Esto pues me lo dejó la pandemia, estudiar mucho mientras no podía salir, dar cursos, enseñar, todo eso. Nos reinventamos. Y por eso hoy, que creo que es el último virtual, solamente Dios tiene la última palabra, quiero hacerlo con todo el corazón, más que cualquier otro sentido, para ustedes los que decidieron acompañarnos en esto. Por favor, a esto sí, tómenle la foto, anden con eso, tómenle fotocopia, péguenlo como un cuadro bien bonito, así, pónganle la foto que ustedes quieren, pero ténganlo ahí. Porque yo se los digo, yo porque vivo dictando esto, pero es difícil todos estos medicamentos aprendernos. Eso que ven a su mano derecha son básicamente esto, los sufijos que llevan todos estos medicamentos. Se me ocurrió y lo hice. Todo lo que termine en ato, alendronato, solendronato, ibandronato, pamidronato, son unos bifosfonatos y hay que tener cuidado. Todo lo que termine en mat, denosumab, ribacizumab, adalimumab, rituximab, romosozumab, son anticuerpos monoclonales. La gran mayoría están vinculados a osteonecrosis. No les puedo mostrar la literatura hoy. Muchos lo han visto, pero lo pueden buscar. Fácil. Proteínas de fusión variante, hay 12, etanercept y aflibercept, ambos vinculados a osteonecrosis maxilar. NIT, inhibidores de la tirosina quinasa. Moduladores selectivos del receptor de estrógeno, todo lo que termina en eno, raloxifeno, tamoxifeno. Y los diana-rapamicina o inhibidores de la mTOR, IMUS, everolimus, tansirolimus. Todos estos grupos están. Entonces a ustedes le dicen, tomo alendronato, se asustan. Tomo sunitinib. Ah, no es alendronato. Tomo raloxifeno, tomo everolimus, tansirolimus. Ya me entienden. Entonces estos medicamentos todos están vinculados. Vamos a verlo y ustedes pues le van tomando sus copias o ahí les queda. Todo lo que termina en ato, estos están en inglés, alendronato, risodronato y vadronato, todos están vinculados. Ayer un doctor de Cali me mandó un caso asustadísimo. Yo le dije, cálmate. Ya le dije a donde tenía que enviar una partner en esto y cálmate. Por 2 implantes, pero es un muchacho muy inquieto, estaba asustadísimo, todo eso. Es que esto asusta. Esto asusta. Quien haya tenido aquí un caso de esto por primera vez saben que sí. Y es normal. Pero la experiencia y el conocimiento pues ya lo da para saber manejar esto. Proteína de fusión variante, el aflibercept, es un antiangiogénico. Ahorita hablamos de ello. Y estos son un poco. De pronto ustedes me van a preguntar a la tarde algunos más que de pronto ni conoceré porque cada vez son más. No los conozco todos. Los voy conociendo por consulta o por lo que va apareciendo en la literatura. Pero son muchos. Pero todos tienen que terminar en más. Porque pues eso tiene que ver con la clasificación ATC química de los medicamentos. Eso es otra historia. Denosumab, literatura, después del ácido solendrónico es el segundo que está más vinculado. Yo nada más espero el día que esté de primero. Eso lo tengo claro. El bevacizumab, he tenido 3 casos manejados, 2 están ya en la gracia del Señor, porque es un antiangiogénico para pacientes con cáncer, osteonecrosis maxilar producido por esto. El que más consultan son estos 2 últimos, adalimumab, infliximab. El primero, el Humira, es el medicamento hoy gold estándar de oro para el manejo de la artritis reumatoidea, pero ya hay literatura, lo pueden ir buscando. Y
Algo que pues los conocí por mi gran partner, el doctor del Chediat, jefe de salud oral del Cancerológico de Bogotá, el máximo punto de referencia de cáncer en el país. Mi gran amigo, mi gran hermano, Romo Sosumar. Ahí me mandaba la literatura y le decía, Odelito, pues nosotros nos tratamos así con diminutivos. Y me decía, Ivancito, ahí te mando esas joyitas, los artículos de Romo Sosumar en osteonecrosis maxilar. Obviamente él está pues con estos pacientes a diario allá donde trabaja. Entonces pues en algún momento quisimos en el 2018 hacer un panel de expertos, invitamos a otros de otras ciudades y lo estuvimos, y después ya vino la pandemia y lo dejamos. Pero estuvimos en las principales ciudades de Colombia haciendo toda una mañana, para que se den cuenta ustedes lo complejo y amplio que es esto. Y lo único que nos llama la atención es cómo cada día se vinculan más medicamentos a esto. Entonces, a tener mucho cuidado con la amplia literatura, eso, y que por bifosfonato hay que cambiar el chip. Por favor, el que lo tenga metido hoy, sáquelo, que no es solamente bifosfonato. Esta es la famosa quimioterapia oral, y hay otra parenteral que son los inhibidores de la tirosinoquinasa. ¿Qué es la tirosinoquinasa? Pues básicamente es una enzima que está muy vinculada al crecimiento del tumor, la tirosinoquinasa. Y ojo, que aquí es donde actúan como segundo receptor el plasma rico en plaquetas. Porque la tirosinoquinasa no está solamente para el tumor, está implicado en el crecimiento del tumor, pero también tiene otras funciones. Cuando nosotros ponemos plasma rico en plaquetas o lo colocan en cualquier parte, actúa como segundo mensajero para crecimiento o estimulación celular sobre la tirosinoquinasa. Y eso es biología molecular. Ya ese es el máximo nivel a que podemos llegar de estudio. Entonces hay medicamentos que actúan sobre la tirosinoquinasa, no tisocina, sino tirosina. Miren lo que hace una letra. Tirosinoquinasa, ellos inhiben la tirosinoquinasa y por eso se consideran antiangiogénicos. Sunitinib, lo conocí en un paciente con osteonecrosis y me dijo, doctor, tengo cáncer de páncreas y esto es lo que tomo. Y me di cuenta hace años, lo conocí. Fui enseguida, un momentico, me quité los guantes, abrí Google, Sunitinib, PubMed, ya varios artículos. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Así uno sea un ratón que vive metido siempre mes a mes a ver qué sale nuevo, nunca está dicha ni estará la última palabra. Mi conferencia de 2008, que fue la primera, sí, de verdad se los digo con humildad, perdí la cuenta de cuántas conferencias de este tema he dado. Nada más de este tema. Y por ahí guardo la primera y digo, esto cómo ha cambiado, pero es impresionante. Es lo que más evoluciona. Entonces, siempre hay que estar pendiente de esto. Sunitinib y el acitinib, medicamentos que están vinculados a osteonecrosis maxilar. Están los famosos inhibidores de la mTOR, everolimus, tensirulimus, sirolimus. El más común, el Afinitor. ¿Y a quién le mandan esto? A los pacientes que les descubren cáncer a temprana edad del cáncer de seno, enseguida se lo erradican y no consideran hacer quimioinvasiva. Miren cómo hago quimioinvasiva, ni nada por el estilo, ni radio. Y en ese momento es fabuloso porque al paciente le dejan este medicamento, que es quimioterapia oral, o le dejan ramoxifeno y taloxifeno, que es la primera elección, pero también está vinculado a osteonecrosis maxilar. Entonces, a tener mucho cuidado. Entonces, es importante que les hable del Prolia, porque es el medicamento hoy que más están mandando para la osteoporosis cada 6 meses, por todo el daño que han hecho los bifosfonatos, pero también es un medicamento que está muy ligado, óiganlo bien, a la parte de evitar la metástasis a hueso en cáncer de seno y en cáncer de próstata. Lo explico de una manera más clara. A un paciente le detectan cáncer de seno, cáncer de próstata, lo operan, no le hacen radio y les dejan denosumab.
cada 6 meses. La ventaja que tiene el denosumab para nosotros los odontólogos, diferente al ácido solendrónico o a los bifosfonatos, es que tiene una vida media de 6 meses, contrario a los otros que tienen efecto. Mire, para que ustedes vean, es cada año, pero ellos quedan con su potencial osteogénico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ustedes tienen que tener en cuenta algo fundamental. Este medicamento, si yo tengo que hacer un procedimiento quirúrgico y no es de urgencia, yo puedo esperar el 5º o 6º mes, de común acuerdo con el médico, se suspende por unas semanas, se hacen los procedimientos quirúrgicos. Pero si el accidente o el incidente se da un mes después, 2 meses después, lo ideal es hacer terapia antiinfectiva si se presenta una infección, pero no proceder. No proceder. Entonces, a tener mucho cuidado con esto. Faltaba el tamoxifeno. Bueno, fíjense la dualidad biológica que nosotros tenemos como clínicos en todos los niveles, desde el odontólogo general que hace una exodoncia simple hasta el implantólogo que hace una regeneración extensa o múltiples implantes. Osteoclastos son fundamentales para la homeostasis del tejido óseo. Cada vez que yo hago una exodoncia, los osteoclastos son necesarios. Y eso lo sabemos por el turnover o recambio óseo. Ellos hacen parte del recambio óseo. Por el otro lado, cuando hay osteoporosis, ya en el paciente que tiene osteoporosis o que tiene cáncer primario, la finalidad de los antirresortivos son atacar al osteoclasto, inhibirlo. Por eso ya hoy se cuestiona mucho hacer implantes múltiples en pacientes que lleven años con antirresortivos. No sé, Miriam, tú que me revisaste pues la conferencia, yo me como mucho las tildes y por ahí no nos dio tiempo esta vez de mirarlo, pues sí que me perdonan las que se hayan escapado. Y lo bueno es que sé que van, sino que por la flojera de no colocarlo, pues no lo coloco. O por el tiempo, yo no diré flojera. Entonces, no sé, Miriam, si estarás de acuerdo en que hoy hay que ser todavía más cuidadosos. Y lo que yo decía de que nos persiguen la osteonecrosis, pero es porque nosotros las buscamos. La osteonecrosis nos busca a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto varios casitos y verdaderamente, pues, podemos sacar muchas conclusiones. Una de estas, desconocimiento de los doctores tratantes sobre el caso. Y no se tienen en cuenta en algunos aspectos, y es el objetivo de esta conferencia. Entonces, a esos antirresortivos, pues la osteonecrosis, a los más potentes, que son el ácido solendrónico y el alendronato vía oral y el denosumab, la osteonecrosis se le atribuye a ellos, lo más potente. Pero que hay algunos, en este caso nada más los bifosfonatos, que también actúan sobre el fibroblasto. Por eso es que se complican los cierres de las heridas quirúrgicas. Yo siempre le digo a los periodoncistas, tengan mucho cuidado con estas cirugías gengivales de hacérselos a pacientes que estén con bifosfonato. Ellos impiden la cicatrización de las lesiones de los tejidos blandos causadas por procedimientos quirúrgicos invasivos y no invasivos, le diría yo a los doctores. Simplemente que lo coloco así porque lo colocan ellos. Y ojo con los pacientes que están usando prótesis removible, porque la laceración en la mucosa pues causa esto. Entonces, a tener mucho cuidado con esto. El denosumab, él no actúa sobre el osteoclasto directamente. Él se une a un receptor biomolecular que se llama el ligando activador del receptor del factor nuclear kappa, o RAN-L. Cuando él se une a ese receptor que está en el osteoclasto, lo que hace es inhibir su diferenciación y la función y afecta la supervivencia del osteoclasto. En ese momento, a la osteoporosis o al tumor primario, para evitar que llegue, el denosumab, hablando de su finalidad terapéutica, sirve, porque básicamente evita que esto se dé en el tejido óseo.